día, y realmente tengo un gran gusto y honor en la oportunidad de presentar a ustedes al doctor José Sarucán Hermes. Creo que sin duda el doctor es un pilar fundador de la ciencia de la ecología en México, cultivando varias aristas de esta ciencia, por ejemplo, desde la ecología de poblaciones hasta la ecología de ecosistemas y, por supuesto, estudios que tienen que ver con la interacción entre los recursos naturales y las sociedades. Hay que destacar que el doctor Sarucán es un líder académico que ha impulsado el desarrollo de grupos académicos y la creación de entidades de investigación sólidos, como el actual Instituto de Ecología, que tiene su historia muy interesante, y creo que también el Instituto de Investigación Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM es parte de su legado de liderazgo académico. Es una persona con un extraordinario compromiso con el país. Como muestra de ello es su periodo, tuvo un periodo de 8 años como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa máxima de estudios del país, y su papel preponderante en la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, donde actualmente desempeña la función de coordinador general. Como muchos saben, la CONABIO se ha convertido en una pieza fundamental para la toma de decisiones políticas científicamente sustentadas sobre la conservación y uso racional de la biodiversidad en México. De hecho, CONABIO es un ejemplo a seguir por muchos países en el planeta. Todo este trabajo ha sido, por supuesto, merecedor de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que pueden ustedes ver con detalle en la semblanza que está en las memorias de esta reunión virtual. Finalmente, creo que para mí es muy importante destacar sus grandes atributos humanos. Es un maestro en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra, y es un ejemplo que inspira con su entrega al trabajo constante, bien organizado y con pensamiento profundo. Y este pensamiento siempre lo está haciendo de sus acciones, pensando en los beneficios que él está dispuesto a dar a la sociedad y a todas las personas que con realmente una suerte enorme han tenido de estar con él. Así es que agradecemos al doctor Sarucán la bondad, gentileza de participar en esta reunión virtual dando una conferencia con el título que aquí aparece, y creo que va a ser muy interesante, muy provechosa para toda la audiencia de esta sociedad. Pues adelante, doctor Sarucán. Gracias nuevamente. Gracias, Miguel. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. All right. Gracias, qué amable. Gracias a la sociedad por la invitación a estar con ustedes. No es la primera vez, pero esta es una particularmente marcada por la manera en que la estamos haciendo, en la que no nos vemos más que en 2 dimensiones y a través de la electrónica, cosa que es un poco, a mí me resulta un poco desconcertante, pero igualmente grata para poder comunicarme con toda la membresía de la sociedad que está siguiendo esto, y agradezco enormemente la invitación generosa de los organizadores del Congreso, de la mesa directiva de la sociedad, y muy en particular del doctor Miguel Martínez, que como siempre digo, no le cuesta nada sacarme cosas por la estima y el aprecio que tengo por él y por su esposa Patti, quienes han sido compañeros, colegas, y también en cierta medida maestros míos en muchas cosas. Miguel me pidió que hablase sobre cómo se puede a través del conocimiento influir en el manejo, en la conservación, en el conocimiento, para empezar, del capital natural de nuestros ecosistemas, de la naturaleza o de la biodiversidad, llámenle como ustedes quieran llamarle. Y desde luego, lo que he hecho es basarme en la información que tenemos acumulada ya por prácticamente 30 años en CONABIO, en la que han participado
literalmente más de 1000 y pico de personas a lo largo de ese tiempo, obviamente muchas de las cuales ya no están ahí, ya se han ido a otras instituciones, lo cual es espléndido. Pero es el trabajo muy amplio, como verán ustedes, no nada más de la gente que ha estado en Conavio, sino de una gran parte de la comunidad académica que trabaja en lo que podríamos llamar las ciencias de la biodiversidad. Quiero simplemente hacer referencia a unos 3 puntos importantes que me parece que están en el fondo de esta y deberían estar en el fondo de muchas conferencias. Es que el concepto de ecosistema es un concepto ciertamente que suena muy ecológico, pero que en realidad tiene una trascendencia gigantesca porque estos sistemas ecológicos han sido los espacios donde se han desarrollado todos los procesos de evolución orgánica, de la cual nosotros somos producto, y también, obviamente, de la evolución cultural, que es una consecuencia de la presencia de una especie concreta, Homo sapiens, y el entorno natural en que primero se originó, después se ha desarrollado. Esos procesos culturales se originan, cada uno diferente en ecosistemas distintos y evolucionan de manera distinta por la diferencia de esos ecosistemas, por las características que tienen, etcétera, y a su vez modifican a esos ecosistemas. No es una relación unidireccional, sino bidireccional. Y el asunto importante aquí es que independientemente de la cultura que los humanos que vivimos ahora, que han vivido antes o que van a vivir en el futuro, espero, si no van las cosas tan mal como están yendo con el sistema que mantiene la vida en ese planeta, poseemos una conexión innata con la naturaleza. Es algo que Edward Wilson comentó hace años, pero la hemos olvidado porque la mayor parte de nosotros, o mucha gente, nace en ciudades, vive en ciudades, se reproduce en ciudades por generaciones, y esa conexión con la naturaleza se pierde por una serie de razones. No voy a entrar en ellas ahora porque no es parte del tema, pero es una cosa muy interesante y genera una enorme cantidad de problemas, tanto personales, psicológicos en mucha gente, pero también problemas sociales, económicos, que de los cuales, bueno, pues vamos a ver algunos, y para los cuales se requiere un conocimiento muy centrado, muy fuerte de esos ecosistemas. Y además, esa modificación, primero que nada, con la naturaleza se dio a través de la manipulación de componentes de esos ecosistemas, con el fenómeno que conocemos de evolución bajo domesticación, y desde hace miles de años, decenas de miles de años probablemente, ha habido esa interacción mucho más dirigida, no nada más de una especie que se alimentaba tomando trozos de las especies que lo rodeaban, sino con una contribución nueva de creación prácticamente de nuevas especies en este sentido. Esto es una parte que también hemos olvidado porque nuestra relación con ese proceso es el supermercado, en el mejor de los casos, y no tenemos noción, mucha gente no tiene noción de cómo se generan esos productos de la interacción cultural con la diversidad biológica.
esa modificación puede ser muy intensa y lo ha sido en los últimos quizá 3 siglos con el uso de tecnologías nuevas que no eran, voy a llamarlas naturales, en el sentido de que estaban impelidas por energía humana o animal y que eran producto de la naturaleza y que ahora realmente tenemos modificados profundamente, y el problema más serio es que esa modificación tecnológica se ha ido desarrollando en un contexto de sistemas económicos simplemente enfocados a hacer el máximo beneficio económico de sus actividades. Y esto es uno de los problemas serios que están detrás de los problemas de los que vamos a hablar en un momento más. Esto ha dado origen al antropoceno. No voy a meterme en esto, todos han oído esta palabra, si es o no es muy adecuada, puede ser discutible, pero lo que no hay la menor duda es que el impacto de esos 3 siglos, de esos últimos 3 siglos, ha sido tan intenso que, que estamos generando una nueva era geológica a todas luces. Y como resultado de ese impacto que como veremos también, ha generado la pérdida de enormes áreas de ecosistemas, su fragmentación, su empobrecimiento, yo diría su decaimiento en muchas áreas. Estamos viviendo efectos de pérdida de los servicios ecosistémicos que esas unidades complejas de animales, plantas, microorganismos, suelo, clima, etcétera, nos producen, y que no me voy a meter tampoco a describir servicios ecosistémicos como el agua, el oxígeno, los suelos fértiles, etcétera, pero que también afectan, y en los alimentos, desde luego, que también afectan severamente otro aspecto de la vida de la gente, que es la salud, y es la que nos tiene ahora separados cientos de kilómetros, sino es que miles de kilómetros, comunicándonos por medio de esa tecnología nueva que nos ayuda a ponernos en contacto, pero que ha tenido costos enormes en su desarrollo y en su impacto sobre el medio ambiente. Esto es un poco a lo que voy, pero justamente para poder ilustrarles rápidamente el efecto de ese desarrollo. Homo sapiens lleva en el planeta, en la región de 300,000 años, más o menos. Nuestra especie más cercana, Homo erectus, vivió 2 millones de años, ya no existe. Nosotros apenas vamos por un poquito más del 10% de eso. Y no sabemos qué pasó con ellos, no hay una idea clara de esto, pero en el poco tiempo, en épocas muy recientes, el impacto para la producción de alimentos básicamente, y luego también para el desarrollo de poblaciones como resultado de tener una agricultura, generó un impacto muy fuerte en los bosques naturales del mundo. Esta es una reconstrucción de los bosques naturales que existían intactos hace unos 8,000 años. Esto es lo que nos queda hoy en el planeta. Pero no es nada más en el planeta. Tenemos datos muy concretos o muy precisos de lo que ha pasado, por ejemplo, con las selvas mexicanas, que cubrían toda esa área verde de nuestro país, básicamente, obviamente las regiones costeras, las llanuras
costeras, la península de Yucatán, una buena parte de las cañadas en las sierras, particularmente en la Sierra Madre Occidental. Y esto es lo que quedaba hace 200 años. Es una pérdida realmente enorme de recursos, de ecosistemas, de servicios, de opciones de desarrollo que tienen un costo ya y van a tener un costo muy grande. Ahora, este es uno de los ejemplos de qué pasa cuando tenemos esas destrucciones de ecosistemas. Esto es el efecto de un huracán 2 días antes de la foto en Motocintla, y el impacto en la zona deforestada, es decir, en donde ya no había bosques, y los arrastres gigantescos de deslaves con un enorme daño a la infraestructura física, con muchas muertes, con pérdidas de suelos, con pérdidas de la capacidad de infiltración de esa agua que acaba en 2 horas en el mar, y con una reducción muy fuerte de la disponibilidad de agua subterránea en todos los lugares donde estas cosas ocurren, y cada vez están ocurriendo con mayor frecuencia. Esto nada más para comentarles que esto no es historia del pasado, estos son datos del año pasado de World Resources Institute, en donde está la cantidad de hectáreas que se están perdiendo nada más de bosques tropicales. Es una curva virtualmente ascendente, no ha parado a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de todos los proyectos que hay, a pesar de la aparente presión de organismos internacionales y presión social. El proceso sigue su marcha. Bueno, déjenme entrar en materia. No hay manera, no hay forma, primero, de conocer bien esos ecosistemas, lo que tenemos y lo que teníamos y que aún es posible estudiar, si no tenemos un sistema de obtención de información, de investigación seria en los componentes, en las distribuciones de estos ecosistemas, en quiénes los componen, dónde están las especies que están viviendo y desarrollándose en los ecosistemas, qué distribuciones espaciales tienen, etcétera, sin un sistema de información realmente potente. Y me refiero a la base de datos de Conavio, cuyo nombre formal en la ley es el Sistema de Información sobre Biodiversidad, el SNIP, por el cual es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente mandata a Conavio obtener primero, porque no existía, y después mantenerlo vigente al día y constantemente renovado. Hay 4 componentes muy importantes en ese sistema. Las 2 piernas, como yo le llamo, en las que está parado el sistema son la pierna biológica, que es esta de aquí, donde son las bases de datos de los ejemplares de todos los organismos, animales, plantas, microorganismos, etcétera, que existen y que han sido colectados y que están en museos y herbarios. Y por otro lado, la otra pierna es la matriz espacial en la que podemos ubicar con toda precisión cada colecta de estos especímenes que han sido estudiados, colectados por diversas formas. Pero hay 2 componentes más muy importantes. El primero es que uno requiere de herramientas de análisis y de predicción y de extrapolación de esa información para poder manejar y hacer sentido de ella. No se trata de tener listas de binomios latinos si no hay manera de convertirlos en
información que hace sentido y finalmente en inteligencia de esos sistemas para poder conservarlos, manejarlos, utilizarlos sustentablemente, etc. El otro elemento que uno diría, bueno, con esas tres cosas armo un sistema, sí, sí se arma, pero no se puede armar sin el cuarto componente, que es el de la comunidad académica. Todos los datos que componen a la base de datos, al SNP de Conavio, han sido proporcionados por una comunidad académica, fundamentalmente mexicana, pero también de fuera de otros países, con los cuales tenemos contacto, quienes contribuyen con su información fundamental de biosistemáticos, taxónomos, biogeógrafos, etcétera, al volumen de información que tenemos, a analistas, a matemáticos, a geógrafos, que nos ayudan a poner todo esto en un todo que hace sentido. De tal manera que ese sistema, este SNP, como le llamamos, es el resultado también y básicamente de la contribución de la comunidad académica de este país. No sé, hubiera sido imposible. No hay una sola institución en el mundo que sola pueda hacer este trabajo. Y esto tiene una gran ventaja porque el valor, la credibilidad, la certeza científica de los datos está fuertemente asegurada por la participación de estas gentes, de sus instituciones y también, desde luego, del trabajo que dentro del CONAVIO mismo se hace para la verificación de esta información. Esto es el SNP y en este momento el SNP, esta es una de las primeras expresiones que pude encontrar en nuestro banco de imágenes de los especímenes que teníamos en el 2000. Esta es su distribución espacial. Mucho de esa distribución, muchos de esos datos fueron obtenidos en herbarios y museos de fuera, a los cuales mandamos gentes de Conavio a repatriar la información, no los especímenes, sino la información, a escanear los datos de las etiquetas y demás y mandarlas y tenerlas de regreso en Conavio. Esta parte realmente fue muy, muy importante. Se llevó a cabo por gente joven, biólogos jóvenes recién graduados, algunos otros con un poco más de experiencia, que se fueron a museos y herbarios de los Estados Unidos particularmente, pero también algunos europeos, quienes realmente fueron muy apoyadores en ofrecer la entrada de la gente y el que tomaran los datos. Esto que ven aquí ahorita, y si no espero que se va a poder hacer, es la secuencia de los diferentes grupos. Cada uno de los colores que están ahí son grupos distintos de organismos. Yo no puedo leer la tabla, pero a lo mejor ustedes sí pueden, pero no importa mucho. Creo que empezamos con protozoarios, luego sigue otro grupo más, aves, mamíferos, plantas, hasta tener esto que es la expresión de todo el conocimiento que tenemos en nuestro país, que está en herbarios, que está en museos y que en este momento llega prácticamente a 29 millones de especímenes georreferenciados cada uno, verificado cada uno, etcétera, para poder armar esta imagen que están ustedes viendo aquí. Siguen otros grupos más. Discúlpenme que no me lo sé de memoria, pero
Esto lo pueden bajar como todos los datos de Conavio, de la página de Conavio. Pero ahora en lo que estamos metidos es decir, bueno, a ver, las especies, a pesar de Trump y su fallido muro, no se paran en las fronteras, ni en la del norte ni en la del sur, vienen desde muy lejos. Y esta es la distribución de las especies mexicanas desde el norte de Sudamérica hasta prácticamente los 2/3 inferiores de los Estados Unidos. Esta es una base de datos que ya la tenemos, le llamamos la base de Megaméxico, un poco en recuerdo del concepto que el doctor Redowski usó para explicar justamente la amplitud de la distribución de mucho de la flora mexicana y que está ya en funciones en la página de Conavio. Imagínense la herramienta científica que esto significa para estudios de filogeografía, biosistemática, de relaciones genéticas, etcétera, entre los organismos, el grupo que quieran, pueden ustedes encontrarlo y trabajar con él. Pero además también Conavio acaba de determinar el equivalente a lo que vieron para México, para Centroamérica. Este mapa que están viendo es prácticamente inédito. Es de toda la flora de Centroamérica, de todos los países centroamericanos. Está en este momento terminándose de completar con los organismos de los grupos animales y va a estar disponible muy rápidamente ya en la página de Conavio. Esto es un trabajo que México apoyó a todos a través de las relaciones exteriores, a todos los países centroamericanos y que esperamos que va a continuar en toda una serie de otros aspectos más que den a la gente la capacidad, no nada más la herramienta, sino la capacidad de poder usarla en beneficio de las poblaciones. Estos son algunos de los mapas individuales de especies para aves, por ejemplo, como esta que tienen aquí, o para plantas. Este es un pariente silvestre del aguacate. Pero también cuando no tenemos muchos datos, los anteriores, como ustedes verán, están construidos con puntos de colecta, ¿no? Por todos lados. Pero cuando no tenemos suficientes puntos de colecta con especies que están en peligro de extinción y ya no queremos colectar más de ellos, lo que se ha hecho es generar algoritmos que permiten predecir con niveles de probabilidad, 80%, 90% de probabilidad, las áreas en las que pueden estar distribuidas basadas en la relación con las condiciones climáticas, pero ahora también con algunas otras condiciones ambientales adicionales. Esto lo podemos hacer para especies silvestres, como el caso de la cotorra serrana, o lo podemos hacer también con especies de interés económico, como los agaves que se usan para la producción de mezcales, de una información que fue muy importante para que los mezcaleros de Oaxaca, Guerrero, de diferentes áreas del país pudieran registrar denominaciones de origen que no son copiables. Es decir, nadie puede llamar tobalá a un agave que no viene de la especie correcta y de la zona en donde esa especie está naturalmente distribuida. Una de las primeras cosas de las contribuciones más importantes que Conavio hizo al inicio de su vida, Conavio se echó a andar en 1993. En 1998 fue un año de grandes incendios en todo el mundo y se le pidió a Conavio hacer una valoración del daño que estos incendios habían tenido
en las áreas importantes de diversidad biológica del país. No teníamos ningún dato, no teníamos ninguna imagen, y se consiguió por medio de la entonces secretaria de Semarnat, Julia Carabias, información en discos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no nos ayudaron a descifrar. Nos dijeron, ahí están, si ustedes pueden descifrarlos, órale, úsenlos. Y con eso se produjo por primera vez el mapa de incendios, ya obviamente un poco a toro pasado, porque no eran en el instante en que estaban produciéndose, pero pudimos saber qué áreas precisamente, y son las que están marcadas en ese mapita, lo pueden ver a una escala mucho más amplia si entran a la página de Conavio de Incendios, y esto dio lugar a que hubiera un decreto presidencial que está ahí a un lado, que prohibía el cambio de uso de suelo de las áreas que habían sido quemadas por 20 años. Bueno, esa decisión también ahora ha sido integrada en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que acaba de salir de la Cámara hace unas cuantas semanas, implicando que no se puede modificar áreas de importancia de biodiversidad que han sido quemadas para usos de cualquier otra naturaleza. Pero ahora, este trabajo que ustedes ven acá, que se hizo artesanalmente porque había que identificar los puntos de calor, separarlos de las fábricas, separarlos de los pozos de petróleo, separarlo de las ciudades en la noche, etcétera, y que tomó un trabajo gigantesco. Ahora se hace automáticamente y se mandan los resultados 20 minutos después de los 8 pasos de los satélites que nos dan esta información y que con los cuales nos basamos para ubicar los puntos de incendio. Esta información se manda por correo electrónico en un sistema de información geográfica y los grupos, los organismos que tienen la responsabilidad de atender los incendios tienen todos los elementos para poder llegar con la mayor celeridad al combate de esos incendios y así reducir los daños en los bosques, pero también reducir los daños en las vidas y en los seres humanos que están involucrados en esto. Esta información se manda diariamente y es pública y es de acceso público, como todos los datos de Conavio, para quien tenga interés de saber qué incendios hay hoy, por ejemplo. Entonces puede entrar a la página y ver en dónde está ocurriendo incendios en este momento en el país. Y lo mandamos también de manera gratuita a todos los países centroamericanos porque nuestras imágenes cubren también ese territorio. Ahora, hay la impresión como que Conavio se dedica solamente a las especies silvestres, es decir, a las cactáceas, a las orquídeas, a los musgos, etc. Y ciertamente esa es la información fundamental que hay en los herbarios y también, bueno, es la información básica que existe en México en los museos. Pero desde hace alrededor de una docena de años hemos empezado un esfuerzo enorme a conocer los organismos que están relacionados con las plantas cultivadas de México. Como la mayoría de ustedes saben, México no solamente es un país megadiverso, eso se repite ya hasta el cansancio en la actualidad, sino además es centro de origen de plantas cultivadas, uno de los 4 o 5 centros de origen principales del mundo,
de plantas cultivadas basados, digamos, en el estudio que visitó a México, por cierto, hizo. Y ahí estamos trabajando en serio porque, por una razón muy sencilla, porque esas plantas silvestres, parientes silvestres de los cultivares, se encuentran aún presentes, la gente las usa, las maneja, y además de todo, lo más importante es que son los reservorios de diversidad genética para la producción, para la generación de nuevas variedades, de nuevas líneas adaptadas a cambios ambientales que ya estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en el futuro. De manera que ahí estamos trabajando muy fuertemente. Uno de los casos icónicos pues, es el del maíz, que no fue sino hasta que Conavio organizó este estudio básico de los maíces mexicanos, junto con, no sé, una docena o más de instituciones de México que hicieron el trabajo, que tuvimos por primera vez un conocimiento preciso del número de variedades nativas que hoy se cultivan en el país. Y son 60 y tantas. El número original era 59, ahora se han encontrado unas cuantas más en áreas en las que no era posible en ese momento acceder. Y tenemos toda esta, cada uno de los puntos que pueden ustedes ver en el mapa son zonas en donde está alguna de esas variedades que ven ustedes arriba. Todas las plantas cultivadas, para aquellos que todavía no llegan a ese punto de conocimiento en su formación, todas las plantas cultivadas surgen de plantas silvestres, de ancestros silvestres. Pero quizá el caso más notable, más sorprendente, más icónico, es el del maíz, porque en muchas otras especies uno puede reconocer pues más o menos la cercanía que hay entre un jitomate Lycoperdicon cultivado y las variedades silvestres pequeñitas que son casi como el tamaño de una cereza, son muy parecidos, pero la distancia entre la planta, o por lo menos una de las plantas, quizá la más importante, originadora del maíz y las actuales mazorcas es increíble. Eso no pudo haber ocurrido más que con dos elementos muy importantes. Un largo periodo de miles de años y los seres humanos. Y en este caso yo diría, para ser políticamente correcto, las seres humanas, es decir, las mujeres, que eran las recolectoras, eran las personas que iban buscando granos, semillas, las colectaban, las probaban, las que no servían las tiraban, las que parecían servir las guardaban, las sembraban, veían que salía. Y de ese proceso de miles de años, tenemos ahora estas 60 y tantas variedades que no tienen nada que ver con el teosinte, pero que todavía el teosinte se cruza con el maíz en muchas de las milpas y el maíz regresa genes al teosinte. Este es un caso verdaderamente interesantísimo, bellísimo, yo creo, de la relación entre la diversidad cultural y la diversidad biológica como producto de esa interacción que además pues, nos produjo algo esencial, que fue la comida que tomamos todos los días. Estamos trabajando ahora ya con una variedad de especies cultivares mexicanos para realmente tener una idea mucho más clara de las especies cercanas, silvestres, para cada una de ellas. Y aquí, pues,
En el caso, por ejemplo, del maíz, pues tenemos 64 razas y ahí está. No voy a ir uno por uno, pero ahí están las diferentes especies que están con cada uno de los cultivos que ustedes vieron hace un momento. Antes de, no sé si alguien va a dar el brinco con la cuestión de los transgénicos, con el maíz particularmente, pero les puedo decir que otra especie mexicana, de origen mexicano, que es el algodón. Hay varias especies de algodón en el mundo. El mejor de los algodones del mundo es esta, es Gossypium hirsutum, la que tenemos en México, que era con la que se hacían los vestidos todos los grupos indígenas de este país por miles de años. Está distribuido en estas áreas de color, son las poblaciones nativas, y se pidió permiso para poder introducir algodones transgénicos porque los algodones, aparte de ser muy lindos para vestir, son extremadamente sabrosos para muchos insectos y tienen una enorme cantidad de plagas que hacen su cultivo muy complicado, muy costoso, muy difícil. Bueno, lo que hicimos fue hacer un estudio de la biología, de la reproducción, etcétera, de la distribución de esta planta, del algodón, y encontramos áreas en las que era posible tener maíz, algodón transgénico, perdonen, y, y dado que la forma de distribución natural de esto no presentaba ningún problema, y estas fueron las áreas que se aprobaron para el cultivo. Hay otro problema, que es que todos los cultivadores y que benefician del algodón ahora lo sacan de aquí en camiones de redilas para llevarlo por todos lados, y ahora estamos teniendo ya infiltraciones de material transgénico de algodón en algunas de las poblaciones. Pero esto es otro problema, no me voy a meter. Pero traigo a colación a esto porque la ley que tiene que ver con organismos genéticamente modificados establece que no puede haber cultivos comerciales transgénicos de las plantas cuyo origen es México. Y esa es la razón de por qué si hay alguna plantación de maíz transgénico en algún lugar de México, es ilegal. Si ustedes la conocen, denúnciela. Porque no es posible hacer esto ni con el maíz, ni con el chile, ni con los jitomates o cuando sea lo que haya de cultivos transgénicos. Otro de los elementos que es enormemente importante, que tiene que venir de justamente esa cantidad de información a la que me he referido, es saber dónde están las áreas con mayor biodiversidad del país, la que tienen la mayor cantidad de especies, la que tienen los grupos más importantes, la que tienen a especies únicas, endémicas, a grupos que no existen en otras partes. Y esto es lo que se ha generado. He puesto este mapa grande para que tengan una sensación de la precisión con la cual están definidas las áreas prioritarias para la conservación en México, y también hay una expresión gráfica, digamos, en el sentido de qué estados están haciendo mejor conservación de sus ecosistemas y cuáles están haciéndolo muy mal. Y lamento decir que el segundo más débil de todos es el tercer estado más rico en biodiversidad de México, o era, y es Veracruz. Y esto ha sido, pues, básicamente las políticas de modificación de los ecosistemas naturales. Y si Veracruz fuera un estado muy rico, con la gente en muy buenas condiciones de trabajo, de educación, de salud, etcétera,
dirá uno, bueno, se perdió la biodiversidad, pero la gente está en buenas condiciones. Espero que se den cuenta que estoy siendo cínico a la hora de mencionar esto. También tenemos un mapa para definir cuáles son las mejores áreas para restauración en el país. No cualquier área se presta de la misma manera y este mapa indica cuáles son las áreas que ofrecen la mayor probabilidad de éxito en procesos de restauración, y este es también otra vez un mapa que está disponible para todas. Conavio es también el centro de información para la segunda causa después de la, ¿sí? Para la segunda causa de pérdida de ecosistemas, que son las especies invasoras, es el centro de información para todo lo que se refiere a las especies, de dónde vienen, cuál es su biología, etcétera. Y estamos trabajando con otros de los elementos que son importantísimos servicios ecosistémicos, que son los polinizadores, en una red ahora de Norteamérica de polinizadores, con los cuales tenemos una enorme cantidad de interacciones. Sabemos cuáles son estas especies y tenemos los mapas también, perdón, de distribución para los diferentes grupos de polinizadores. Pero una de las cosas más importantes siempre ha sido el conflicto entre el desarrollo agrícola y la conservación. Y Conavio produjo una herramienta que permite ahora saber qué áreas que están marcadas ya como prioritarias para conservación, como ya lo vieron en el otro mapa, dónde están, y si la solicitud de apoyo de subsidio agrícola de un campesino puede o no darse en función de dónde está ubicado. No voy a meter a esto, pues realmente se puede hacer ¿cómo se llama? En línea, no lo puedo hacer ahorita en línea, para enseñarles cómo cualquier punto puede ser valorado en un semáforo de acuerdo con normas de CONAFOR, CONAMP, CONAVIO, etcétera, que permiten o no dar ese subsidio agrícola a los agricultores. Esto ya está en funciones, está siendo usado por la presente administración. Pero también esa misma metodología sirve, por ejemplo, para saber dónde es mejor hacer estos proyectos de Sembrando Vida en las diferentes regiones del país, cuáles son las áreas en las que mejor se puede hacer con básicamente la misma metodología que les comenté para el otorgamiento de subsidios. Y aquí hay, por ejemplo, un mapa de las áreas que están en verde, que son las ideales en el estado de Nayarit, por ejemplo, para hacer los programas estos de apoyo de Sembrando Vida. Ya están hechos para cada estado, y si uno se apega a ellos, el efecto final, que se supone que es la reforestación, será realmente excelente. Y esto también ayuda a saber si un área que se está proponiendo para recibir el subsidio fue deforestada, cortada el año pasado o no. Hay manera de saber esto, y por lo tanto, para empezar, no dar el subsidio para esa finalidad, y si hay lugar, pues recurrir a las penalizaciones apropiadas para el caso. Esto ya existe, ya se puede usar, y lo estamos, y está en funciones. El otro asunto es la predicción del movimiento de vectores de enfermedades que se están moviendo con el cambio climático. En este caso es un estudio que se ha hecho bastante ya en México con el mal de Chagas, son los triatomas estos que la transmiten, y sabemos dónde van a estar dentro de X años
con los mapas de distribución del clima. Y una de las cosas que más a mí en lo personal me interesó y fui muy enfático en que el nombre de Conavio tuviera la palabra uso de la biodiversidad, es que no hay manera de conservar en este país si la gente no tiene un beneficio por la conservación de esos ecosistemas. Este libro que está aquí, que les recomiendo que lo pueden bajar gratuitamente de la página de Conavio, aquí está la liga. Por cierto, esta presentación la dejo en manos de Miguel Martínez para que se las pueda distribuir a quienes tengan interés, con todos los ejemplos contados por las comunidades que viven de usar, mantener sustentablemente partes o ecosistemas completos como los aserraderos que tenemos en Novec, en Quintana Roo, o en Islán de Juárez, en Oaxaca, o en otras partes. Hay muchos de estos cooperativas que trabajan en producción de langosta sustentablemente, etcétera. Doctor Salucán. Sí. Vamos a tener unos 4 minutos más para tener al menos unos 5 minutos para preguntas. Bueno, entonces voy a ir rápido, perdón. Una de las cosas en las que hemos entrado es en el trabajo con las sociedades, con la sociedad, con el trabajo de ciencia ciudadana, en el cual tenemos realmente una enorme cantidad de usuarios. Les sugiero que entren a Enciclovida, que ha sido recientemente descrito como el Google de la biodiversidad, y el número de usuarios diarios, 85,000 de las páginas nos hablan de esto. Estamos trabajando también en la predicción del ingreso de especies dañinas, peligrosas, como la palomilla del maíz, en las que me tocó a mí participar con Jorge Soberón, y que ayudó a evitar que se introdujera con una alerta de la Secretaría de Agricultura, y ahora estamos haciendo lo propio con el insecto que lleva a unas bacterias que transmiten una enfermedad que está acabando con todas las lauráceas en América, y que obviamente se imaginan el impacto que puede tener al llegar a México. Con esto termino, Miguel. Pues muchísimas gracias, doctor Salucán. Yo creo que ha sido una plática muy detallada de lo que realmente tenemos en México para tomar decisiones importantes sobre el uso de la biodiversidad y su conservación. Hay unas 3 preguntas, bueno, 2 preguntas que llegaron al chat. Bueno, 3. Y vamos a usar el tiempo que nos resta para ello. Una primera cosa es que el doctor Arturo González del Museo del Desierto pues, manda un saludo muy cariñoso. Gracias, qué amable. Como realmente una inspiración, el trabajo que han hecho ustedes en Conavio. Qué amable, gracias. Es el trabajo de muchísima gente que ha pasado por ahí y que está ahí, y que estamos esperando que no tengamos que sacrificar o a la institución o a mucha de la gente que está ahí. Una pregunta dice que si no sería mejor, en vez de prohibir los transgénicos, impulsar el estudio en la producción de transgénicos mexicanos, patentes Claro. mexicanas. Bueno, sí, a ver. Sobre todo, digamos que sería importante continuar el debate en términos científicos y la discusión que nos permita avanzar en vez de estar limitando, ¿no? O prohibiendo por la tendencia política. Claro. Yo fui muy impopular con algunas de las gentes que trabajaron para evitar la presencia del maíz transgénico, basados en una serie de razones y argumentos que me parece que eran muy equivocados. Primero les dije que tenemos una ley, y en segundo lugar, los transgénicos que vienen de maíz, en este caso precisamente, son extremadamente poco útiles para
la, la agricultura mexicana. No tengo la menor duda que una de las formas, y para eso, justamente para eso, estamos haciendo el estudio con los parientes silvestres de todas las plantas cultivadas más importantes de México, es poder tener elementos por los cuales se puedan generar cambios y nuevas líneas, que si es con CRISPR o si es con alguna otra manera, yo creo que es lo de menos. La cuestión es que sean materiales nativos generados aquí para nuestras condiciones ambientales y para nuestras condiciones ecológicas, sociales, culturales que tenemos con los agricultores. Ese es básicamente mi punto de vista y ha sido el punto de vista de Conavio a lo largo de todo este tiempo. Ok, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, es una más bien saber información de detalles sobre lo que está haciendo Conavio relacionado con Sembrando Vida, si es que hay algo, y si existe, dónde puede obtener la información al respecto. Bueno, eso está basado en la Secretaría de Bienestar, el proyecto. Nosotros produjimos la herramienta que permite, como ya vieron, encontrar los mejores lugares para llevar a cabo estas reforestaciones idealmente con especies locales. Puede haber una mezcla de ellas, no lo sé, pero no está en manos de la Secretaría de Bienestar y de, supongo, algunas otras locales en los estados, el cuidar, el vigilar de que se hagan de la mejor manera posible y sobre todo que no se permita deforestar para ahora tener dinero y volver a forestar, pero pues ya tengo 60,000 pesos para hacerlo. No sé si me explico. Es decir, la herramienta está producida por nosotros. Hemos entrenado a la gente para que en algunos lugares, para que la sepan usar, pero ya esto es responsabilidad de cada una de las agencias gubernamentales encargadas de cada una de estas áreas. Muy bien. Hay otra pregunta afín a esto de Sembrando Vida, es que dicen que en muchas circunstancias también se están sembrando cultivos como achiote o inclusive nequén, ¿no? Que no van a derivar en una cobertura forestal. Entonces, si Conavio nos está recomendando de alguna manera el tipo de plantas para la siembra del programa. Sí, desde luego, tenemos toda una lista de recomendaciones de cuáles son los árboles más adecuados, apropiados, aclimatados a cada una de las regiones. Muy bien. Hay otra pregunta final, que ya nos quedan 2 minutos nada más, es en relación de cómo impactar en forma de políticas públicas para ayudar en la conservación de los ecosistemas e incluso restaurar áreas degradadas y fragmentadas. No entendí el principio de la pregunta, era ¿Cómo se puede impactar en forma de políticas cómo públicas? hacer. Ya, bueno, yo creo que la mejor manera de hacer esto, bueno, primero es tener el conocimiento, ya lo tenemos, o lo tenemos para muchas instancias y la capacidad, no nada más de Conavio, del país, para generar nueva información útil para esto, ha crecido notablemente. Entonces lo podemos hacer. Si no lo tenemos, lo podemos producir. Y ya hablo por el país, no nada más por Conavio. Eso es número uno. Número dos es que la sociedad esté convencida de cuáles deben ser las formas de manejo y de aplicación de estas políticas públicas, que se informen, que entren a los sitios de información. La página de Conavio es una página riquísima en ese sentido, pero no es la única. Está CONAFOR, está CONAMP, está una serie de otros lugares en donde se pueden hacer información y exigir a sus presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, secretarios o dependencias gubernamentales que no se hagan una serie de
Es decir, que se apliquen las políticas correctas, no las formas erráticas con las cuales muchas veces se ha manejado a los ecosistemas en este país. Sí, y bueno, para finalizar esta, pues no es una pregunta, es como si ha habido la posibilidad, la oportunidad de estar mostrando el trabajo de Conavio al actual presidente de México. No al presidente, pero sí a algunos secretarios. Estamos colaborando con varias secretarías. Como ustedes saben, hubo varios cambios en Semarnat y consecuentemente, bueno, pues estamos ahora interactuando muy cercanamente con la actual secretaria que tiene una percepción, yo creo que muy valiosa y muy loable respecto al uso de esta información para la protección, el conocimiento, el uso sustentable de nuestros ecosistemas. Yo espero que esto va a ser el caso, por lo menos hasta ahora es hacia donde se está moviendo todo el trabajo ahí y nosotros estamos dispuestos a ayudar no solamente a la Secretaría de Medio Ambiente, sino también lo estamos haciendo con la Secretaría de Agricultura, de SADER, pues, de manera importante, con Bienestar, con SEDATU en la definición de criterios ambientales para la dónde urbanizar y dónde no urbanizar en los centros de posible crecimiento poblacional, etcétera. Es decir, estamos realmente, yo casi diría por primera vez, curiosamente, con una oportunidad de poder aplicar 30 años de conocimiento acumulados para beneficio de la sociedad mexicana en el cuidado de su patrimonio natural. Creo que hay una oportunidad para que eso ocurra ahora y sería fantástico que ese fuera el caso en los años que siguen. Bueno, pues llegamos al término de la conferencia y nuevamente queremos agradecer realmente la gran colaboración que siempre ha tenido el doctor Sarucán con la Sociedad de Ecología de México. Es una persona extremadamente siempre dispuesta a apoyar y, como decía en la introducción, pues con enormes cualidades humanas que siempre está trabajando pensando en beneficio de la sociedad. Nuevamente, muchas gracias, doctor Sarucán, y esperamos que toda esta plática que está grabada la puedan difundir más ampliamente posible, porque es importantísimo el tema para el país. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Entonces.